más tarde lo reviso en la plataforma. Ya, entonces vamos a trabajar la aceleración en plano inclinado. Sí, ese es el tema de esta semana. Aceleración en plano inclinado. ¿Ya? Bueno, la semana anterior habíamos visto ya una intuición de cómo son los diagramas de cuerpo libre cuando tengo un objeto en plano inclinado. Decíamos que pueden haber dos opciones. Por ejemplo, un plano inclinado de este sentido y un plano inclinado de esta otra forma. ¿Ya? Ahora bien, vamos a enfocarnos en el gráfico de la izquierda. Sí, en este gráfico de aquí. Pueden ustedes notar que si en este gráfico la persona aplica una fuerza para tratar de desplazar el objeto hacia abajo, lo que tenemos es una fuerza aplicada que va hacia la derecha y hacia abajo. Una fricción que se opone el movimiento. Una fuerza normal que se expresa hacia arriba y el peso que se expresa hacia abajo. ¿Ya? Esos entonces son los elementos principales, ¿no es cierto? Fuerza aplicada, fuerza de rozamiento, fuerza normal y peso. ¿Por qué en este caso decíamos que aparece el peso rectilíneo hacia abajo? Porque el peso es una fuerza que se ejerce por medio de la gravedad y que siempre va en línea recta sin importar si el objeto está o no rectilíneo. Pero en cambio, con la fuerza normal decíamos que es importante determinar que siempre entre la fuerza normal y la superficie se forme un ángulo de 90 grados. ¿Sí? Por lo tanto, aquí nosotros podemos observar que se forma un ángulo de 90 grados, entonces se expresa de esta manera la fuerza normal. ¿Ya? Bien, ahora, si yo a este gráfico que está inclinado lo pongo en forma de diagrama de cuerpo libre, recordemos que el diagrama de cuerpo libre no es más que poner siempre en forma de plano cartesiano todos los elementos que intervienen en el gráfico. ¿Ya? Entonces, miren, por ejemplo, esto. Acuérdense, siempre enfocándonos en la parte del gráfico izquierdo. ¿Ya? Entonces, vean ustedes cómo si la fuerza está en la derecha, en el diagrama de cuerpo libre aparece en la derecha. Si la fuerza de fricción está en la izquierda, en el diagrama de cuerpo libre aparece en su izquierda también. Como la fuerza normal está vertical hacia arriba, entonces aquí aparece también hacia arriba. Y ahora, si ustedes giran un poco su cabecita, se van a dar cuenta que el peso no se expresa hacia abajo de forma rectilínea, sino que más bien se expresa de forma inclinada. ¿Sí? De esta manera. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Jóvenes. No, Lisa. ¿Sí se me está escuchando bien? Sí, Lisa. Ok. Entonces, una vez que ya hemos visto de dónde resulta el diagrama de cuerpo libre, démonos cuenta que justo en el valor de P tengo un vector inclinado. Y decíamos también anteriormente que el ángulo que se expresa en el plano inclinado va a ser el mismo ángulo interno que se forma entre el peso y el eje vertical, este de aquí. ¿Ya? Por lo tanto, si yo ya expreso el ángulo en este vector que es P, lo que hago es descomponer a P en su componente para el eje X y su componente para el eje Y. ¿Ya? Decíamos que se descompone siempre formando un rectángulo, ¿sí? Donde debe componer el módulo del vector, en este caso es P, en la parte interior. ¿Ya? Ahora bien, como ya tenemos entonces que peso se descompone en X y en Y,
Entonces, hay una expresión matemática que me va a servir para identificar cuál es el valor de P en el eje X y cuál es el valor de P en el eje Y. Es decir, en otras palabras, cómo voy a calcular esos dos valores. ¿Ya? Entonces, para ello, enfoquémonos solamente en esto. PX, PY y P. Si yo lo saco a esto, me va a dar el siguiente esquema. Es decir, en vez de poner aquí PX, ¿ya? Más bien lo pongo en la parte de abajo y aparece aquí PX. Mire. Y simplemente lo que estoy haciendo es desplazarlo. ¿Ya? ¿Para qué hago eso? Para que me ayude a formar más claramente el diagrama, perdón, el triángulo rectángulo que está aquí. ¿Sí? Ya. Entonces, ¿qué sucede con un triángulo rectángulo? ¿Para qué nos sirve el triángulo rectángulo? Para poder determinar la función seno y la función coseno. ¿Ya? Recordemos que para la función seno es el cateto opuesto entre la hipotenusa. Como la hipotenusa es el segmento más largo o más amplio de un triángulo rectángulo, entonces el segmento está representado en este caso por la letra P. Por lo tanto, en la parte inferior, en vez de hipotenusa, escribo el valor de P. ¿Ya? Luego, en cuanto al cateto opuesto, ¿cuál es el cateto opuesto? Nosotros llamamos cateto opuesto de un triángulo rectángulo aquel que está frente o, como la palabra lo dice, opuesto a este sentido. ¿Ya? Por decir, ¿cuál es el mismo sentido del ángulo alfa? Esta parte del segmento de aquí. Pero ¿cuál es cuál es la parte opuesta? Lo que está hacia atrás, ¿ya? Y justamente hacia atrás aparece PX. Entonces, PX se reemplaza en cateto opuesto y por eso es que para encontrar el seno de este ángulo alfa se determina a través de PX entre P. El coseno es el cateto adyacente entre la hipotenusa. Como ya especificamos que la hipotenusa es P, entonces, ¿cómo relacionamos el cateto opuesto con Y? Perdón, el cateto adyacente con Y. Se llama adyacente porque es la parte del triángulo que está adherido o junto al ángulo en cuestión. En este caso, el ángulo alfa. ¿Cuál está junto? Peso en Y. Por lo tanto, para encontrar peso en Y, perdón, coseno de alfa, utilizamos peso en Y. ¿Ya? Ahora sí, con esta expresión seno, lo que hacemos es un despeje. Fíjense que como P está dividiendo, sube a multiplicar y de aquí, de esta expresión, ordenándola un poquito más, puedo decir que para encontrar el valor de P en el eje X, basta con multiplicar el peso por el seno del ángulo alfa. Y de esta misma expresión de coseno, aplicando lo mismo, despejo, P que está dividiendo, sube a multiplicar y de ahí ordenando la expresión, puedo determinar que para peso en Y tengo el valor de P por el coseno del ángulo alfa. ¿Ya? Bueno, de pronto digan, profe, yo siempre tengo que demostrar cómo llego a PX y PY. No, realmente lo que yo les estoy ayudando es con estas ecuaciones cómo calcular Px y Py, pero les estoy explicando más bien de dónde surge estas ecuaciones Px y Py. ¿Ya? ¿Por qué razón les digo esto? Porque puede que suceda lo siguiente. Recuerden que cuando tenemos una fuerza inclinada, llamábamos fuerza inclinada porque sabíamos que aquí había otro ángulo.
Y cuando la fuerza era inclinada, tenía que encontrar F para el eje X y F para el eje Y. Y habíamos visto que la ecuación era fuerza por coseno del ángulo. Y aquí era fuerza por seno del ángulo. Y puede tal vez darse el caso que digan, profe, ¿cómo es posible que para fuerza en X calculemos con el coseno? Pero cuando usted nos habla de peso en X, le ponemos el seno. Lo que pasa es que para calcular peso en X y peso en Y, el triángulo que estamos revisando me da este sentido. En cambio, cuando hablamos de la fuerza en X y en Y, el triángulo cambia de forma, por lo tanto, estas dos, sea X y Y, cambian de sentido también. ¿Ya? Entonces no se vayan a confundir, porque por lo general suele suceder eso. ¿Sí? Ahora bien, vamos con el segundo gráfico. ¿Qué pasaría en cambio si la persona, en vez de empujarlo hacia abajo, cambia de sentido el plano inclinado y ahora lo empuja hacia arriba? Entonces tenemos fuerza, fricción, normal y peso. Acuérdense, siempre esas partes, la fuerza, los elementos fundamentales. ¿Ya? De aquí pasamos el diagrama de cuerpo libre y vemos que el peso nuevamente se descompone, ¿no es cierto? Ya, y nos aparece esta expresión. ¿Sí? Listo. Hasta ahí. ¿Tienen alguna pregunta? Estamos recordando todo un poquito de la clase anterior. Chicos. ¿No? Bueno, entonces vamos ahora sí a realizar un ejemplo. ¿Ya? Vamos a realizar un ejemplo para que ustedes vean cómo lo vamos aplicando. ¿Ya? Para no demorarme yo mucho, lo que voy a hacer es más bien un gráfico y en el gráfico vamos agregando los datos. ¿Ya? Entonces tenemos un plano inclinado como este. ¿Ya? Y tenemos un objeto. Vamos a poner siempre lo más básico, en este caso es una caja. ¿Ya? Déjenme dibujar aquí. Ok. Recordemos que aunque no se lo diga, va a haber aquí una superficie que va a presentar un rozamiento, ¿no es cierto? Entonces vamos a decir que ese coeficiente de rozamiento es igual a 0.1. ¿Ya? También vamos a decir que este objeto tiene una masa equivalente a 30 kilogramos. ¿Ya? Y por último, tenemos una persona, ¿ya? Una persona, vamos a ubicarla por aquí, y esta persona aplica aparentemente una fuerza de 80 newtons. Entonces, F igual a 80 newtons. ¿Ya? Ok, ¿qué nos pide aquí? Como estamos hablando aceleración en plano inclinado, el tema, entonces vamos a buscar con qué aceleración desciende el objeto a través de esta superficie inclinada, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el valor de la aceleración? Por lo general, chicos, siempre vienen estos tres elementos. Una fuerza, una masa y un coeficiente cuando existe. Cuando no, no pasa nada. ¿Sí? Bien, entonces vamos con este ejercicio. ¿Qué les decía anteriormente? Que siempre tenemos que dibujar el diagrama de cuerpo libre. ¿Ya? Lo puedo hacer sobre el objeto que me están dando en este caso como el objeto de estudio, o también lo puedo hacer directamente sobre el plano cartesiano para no dañar un poco el diseño del objeto, del gráfico original. ¿Ya?
Entonces vamos a hacerlo así. A ver, me van ayudando. Voy haciendo que participen ustedes también, ¿sí? A ver. Camila Torres. ¿Para dónde se dirige la fuerza aplicada? Torres. Torres. A ver, entonces se dirige hacia la derecha, ¿sí? En este sentido, ¿ya? Bien. ¿Hacia dónde se dirige la fuerza de fricción? Hacia la izquierda. Entonces sería en este otro sentido, ¿ya? Entonces aquí está la fuerza de fricción. De paso, ustedes ya pueden ponerle los signos dependiendo del plano cartesiano para que después los puedan ubicar en las ecuaciones que vamos a formular, ¿ya? De aquí, ¿qué más tenemos? Tenemos la fuerza normal, ¿no es cierto? Ya, perfecto. Tenemos la fuerza normal, en este caso hacia arriba. Entonces, sobre el eje Y, aparece la fuerza normal, Fn. Y el peso, podemos nosotros observar que no va a aparecer en el eje Y, sino que va a aparecer de esta manera, inclinado. ¿Sí? De pronto se dicen, profe, me estoy perdiendo así, porque yo veo el peso acá vertical y yo lo puse vertical. ¿Ya? Entonces, me estoy perdiendo ahí. De pronto, si sucede eso, lo más práctico es que hagan lo siguiente. F aplicada hacia adelante, F de rozamiento hacia atrás, normal hacia arriba, irán observando, y peso hacia abajo. Ah, ya, y dice, ah, ya, ya. Dicen, ya me di cuenta que como esta es la normal y el peso está acá inclinado, entonces por esa razón va a aparecer acá inclinado. Entonces, podrían hacer eso para que ustedes no vayan a cometer ese error. ¿Ya? Bien. Entonces, una vez que hemos hecho esto, decíamos que procedemos a descomponer el peso, ¿no es cierto? Si este era el peso, la descomposición debía estar en el eje de las X. Recuerden que yo lo hago pequeño solamente para diferenciarlo. ¿Ya? Entonces tengo peso en el eje X y peso en el eje Y. ¿Ya? Y también es negativo, obviamente. ¿Ok? Listo. Ya tengo esto, que es el diagrama de cuerpo libre. Entonces, el primer paso fue determinar el diagrama de cuerpo libre. Bueno, entonces, ¿cuál es el segundo paso? Les recomiendo que como segundo paso hagamos lo siguiente. Voy a poner acá. ¿Ya? El siguiente paso yo les recomiendo que determinen, ¿ya? O buscar el valor de peso que resulta de M por G, el valor de PX que resulta del peso multiplicado por el seno del ángulo alfa, ¿ya? Y luego busquen peso en Y del que sale de P por coseno del ángulo alfa, ¿ya? Entonces, este segundo paso yo les recomiendo bastantísimo porque estos valores que vamos a buscarlos aquí los vamos a utilizar en la ecuación al final para encontrar la aceleración, ¿sí? Entonces, bien, una vez que ya hemos hablado de cómo vamos a determinar estos valores de las magnitudes del peso, simplemente vamos a ir reemplazando los valores, ¿ya? En este caso nos va a quedar masa 30 kilogramos por gravedad 9.8, en este caso metros sobre segundos al cuadrado, ¿ya? ¿Me ayudan multiplicando, por favor?
294,3. Nada más. Punto 3. Newton. Vamos con el peso en X. ¿Cómo sería? El valor anterior, que en este caso es el peso, multiplicado por el seno de 30 grados. 147,15. 47,15 Newton. No se olvide. ¿Ya? De 30. ¿Cómo sería ahí? 254,87. ¿Sí? Revísenme por favor a ver si es que no hay problema. Hay una pregunta en el peso, la masa simple. Ya, sí. Sí, chicos, siempre tiene que estar en kilogramos. Si la masa por alguna razón se les da en gramos, ustedes deberán convertirlo. Creo que sí les mostré esto en clase, ¿no? ¿Ya? Entonces decíamos que, por ejemplo, si tengo 5 gramos, lo que tienen que hacer ustedes es dividir para 1000 y con eso se llega a kilogramo. Pero si tienen 5 kilogramos, tienen que multiplicar por 1000 para llegar de kilogramo a gramo. Pero siempre vamos a obtener el valor en kilogramo, ¿sí? Caso contrario, no hay como utilizar ese valor porque el newton resulta del kilogramo por metro entre segundo al cuadrado, ¿ya? Bien, entonces ese sería el paso 2 que les recomiendo. Ahora sí, el paso 3 es el siguiente. En el paso número 3 vamos a buscar la fuerza de rozamiento. ¿Ya? Entonces vamos a buscar la fuerza de rozamiento. ¿Bien? Ahora, ¿cómo buscamos nosotros la fuerza de rozamiento? Recordemos que la fuerza de rozamiento FR es igual al valor de U. Bueno, el valor de mu, que es una letra griega, por aquí tiene que estar. Aquí. Mu por la fuerza normal. ¿Sí? Bueno, pero entonces, ¿de dónde sacamos la fuerza normal? Porque no existe una ecuación que me explique cómo llegar a la fuerza normal. Por lo tanto, para nosotros encontrar la fuerza normal, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Observarán. Vamos a irnos al plano cartesiano, que es el diagrama de cuerpo libre, y vamos a buscar justamente en qué eje cartesiano está la fuerza normal. En este caso puedo observar que se encuentra
en el eje vertical en la parte de arriba. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. Saco Fn del diagrama, pero se mueve con la fuerza que también está en el mismo eje, es decir, los dos. ¿Ya? Y me va a quedar lo siguiente. La fuerza normal positiva menos peso en Y negativo. ¿Ya? Entonces, acuérdense, para la fuerza de rozamiento, cuando tenga que buscar la fuerza normal, saco del eje fuerza normal, pero al mismo tiempo con la fuerza que esté opuesta en ese eje. ¿Sí? Bien, entonces de tal manera que nos quedaría la siguiente expresión. Fuerza normal menos peso en el eje Y. Ok. Ahora, si ustedes se pueden dar cuenta observando el gráfico original, ya no el diagrama, sino el gráfico original, podemos notar que en el eje vertical, es decir, hacia arriba y hacia abajo, el cuerpo no está en movimiento, sino que el cuerpo está en movimiento en el eje horizontal, es decir, aquí. Entonces, como en el eje vertical no está en movimiento, lo que hacemos es expresar lo siguiente, que la fuerza normal menos el peso en Y da como resultado 0. ¿Para qué hago esto? Para poder despejar la fuerza normal y cuando menos PY cambia del lado de la ecuación, se hace más peso en Y. ¿Y qué estamos diciendo aquí? Que el valor de la fuerza normal es tener el mismo valor que peso en Y. ¿Ya? Y también, como el valor de peso en Y lo calculamos en un inicio, entonces miren, el valor anterior de peso en Y, simplemente lo ubico aquí. ¿Ya? Y por esa razón les decía que el segundo paso me va a dar valores que voy a ir utilizando. Entonces, ahora sí, como ya he encontrado el valor de la fuerza normal, ¿ya? Entonces, ahora sí puedo reubicarlo aquí. ¿Ya? Entonces lo podemos reubicar. Y nos va a quedar lo siguiente. Fuerza de fricción es igual a 0.1 que nos da los datos por 254.87. Ya, me ayuda multiplicando ahí. Bueno, que nos va a quedar como 25.88 newtons. ¿Ya? Y ya tenemos entonces la fuerza normal. ¿Preguntas, jóvenes, hasta ahí? Chicos, ¿preguntas? Preguntas, jóvenes, hasta ahí. Listen. Díganme. ¿Podría explicar otra vez por qué era 0? Claro. Cuando ustedes han sacado del gráfico fuerza normal menos peso en Y, escribimos 0. ¿Por qué razón? Porque sobre el eje Y no hay movimiento. Cuando digo sobre el eje Y es observar el gráfico original y ver si el objeto se mueve hacia arriba o hacia abajo. ¿Y puedo ver yo que el objeto se está moviendo hacia arriba o hacia abajo? No. ¿Por qué no se mueve? Porque está en equilibrio. ¿Qué significa que está en equilibrio? Que este valor de Fn es el mismo valor que el peso en Y. Solamente que son de sentidos contrarios. Como están en equilibrio, entonces en equilibrio significa que el movimiento en el eje Y es igual a 0. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, ¿para qué me sirve eso? Para poder expresar que Fn restando peso en Y me va a dar 0. Y 0 significa que no hay movimiento en el eje Y. ¿Sí? ¿Está claro tal vez hasta ahí?
Ya líder, depende de la gráfica, ¿no? Sí, exactamente, desde la gráfica. ¿Ya? Bien, y vamos con el último paso que es el número 4. Entonces, en el número 4, lo que vamos a encontrar ya es netamente el valor de la aceleración. Entonces tenemos aceleración. Ok, entonces, ¿cómo nosotros encontramos la aceleración? Para ello vamos a partir de la ecuación fundamental de la segunda ley de Newton, la ecuación de la fuerza. Entonces, la fuerza es igual a la masa por la aceleración. ¿Sí? Bien, aquí pongan mucha atención porque esta ecuación, que es fundamental de la segunda ley de Newton, se va a ir modificando poco a poco según lo que el gráfico me diga. ¿Ya? Según lo que el gráfico y el diagrama me diga. Por ejemplo, lo siguiente. F es igual a masa por aceleración. Pero yo quiero saber cuál es el eje del plano cartesiano por el cual se mueve el objeto. Es decir, por las fuerzas que están sobre el eje Y o por las fuerzas que se aplican en el eje X. ¿Cuál de las fuerzas provoca el movimiento? ¿Las del eje Y o las del eje X? Chicos. X. Entonces yo pongo fuerzas en el eje, fuerza en el eje X provoca el movimiento que resulta de la masa por la aceleración. Ahora, como ustedes observan, no hay una fuerza en el eje X, hay tres. Fuerza aplicada, fuerza del peso en el eje X y fuerza de fricción. Lo que tengo que hacer es sumar todas esas fuerzas. Y este símbolo que está aquí, que es sigma, ya, sigma, eso significa sumatoria de fuerzas. Por lo tanto, lo que hacemos es simplemente aumentar esa simbología. ¿Ya? Déjenme ver si la tengo por aquí. Aquí está. Entonces, sumatoria de fuerzas en el eje X provoca que se dé un movimiento resultado de la masa por la aceleración. ¿Ya? Una vez que ya sé entonces de dónde va a salir, ahora, como decíamos que la sumatoria de las fuerzas X, esto que está aquí, sumar representa las tres fuerzas, lo que hacemos simplemente sería una sustitución. ¿Ya? Entonces, aquí sustituimos. Fuerza aplicada más peso en el eje X menos fricción es igual a M por A. ¿Ya? Pero antes de este paso, yo les recomiendo hacer lo siguiente. De esta expresión que está aquí, despejen el valor de A, porque ahorita se es más fácil despejar aceleración. ¿Ya? Entonces, para despejar aceleración, ¿cómo haríamos nosotros aquí? Ya, entonces, nos va a quedar lo siguiente. Masa por aceleración es igual a la sumatoria de fuerzas en el eje X. Y de aquí, lo que vamos haciendo es quitar M, que M está multiplicando, como se pueden dar cuenta, para que solamente me quede la siguiente expresión, que la aceleración es igual a la sumatoria de las fuerzas X dividido para la masa. ¿Sí? Entonces, miren, nos va a quedar esto. ¿Ya? Y esta expresión que está aquí, que la vamos a poner con un recuadro rojito, esta es la ecuación para la aceleración. Ahora bien, sustituyendo por todos los valores, me va a quedar lo siguiente.
que la aceleración es igual a todas las fuerzas que están sobre el eje X, que dijimos que era fuerza aplicada, más fuerza en el peso en el eje X, menos fuerza de fricción sobre M, que era masa. ¿Ya? De aquí, copiamos la ecuación y vamos a sustituir por sus valores. Démonos cuenta que la F aplicada es el valor que nos dan los datos, es decir, 80 grados, 80 newtons, perdón. Entonces nos va a quedar aquí 80 newtons. Démonos cuenta que el peso en X lo calculamos en el paso 2, entonces simplemente copiamos el valor acá. Y también la fuerza de fricción se calculó en el paso 3. ¿Ya? Le cambiamos ahí y obtenemos este valor. Ahora bien, sustituimos el valor de la masa, que era 30 kilogramos. Y finalmente, sumamos los valores del numerador, restamos con los valores negativos, dividimos para la masa 30 kilogramos y la respuesta es la aceleración. ¿Me ayudan con ese valor, chicos? A ver, ayúdenme ahí. Ya. Entonces sería que la aceleración es igual a 6.71 metros sobre segundos al cuadrado. 6.71. ¿Ya? Sí, tienen que redondearlo, chicos. Exactamente. ¿Ya? Bien. Bueno, esta entonces sería prácticamente el valor de la aceleración de este problema. ¿Sí? Como ustedes pueden observar, hagámoslo de forma ordenada y todo cuando lleguemos al último paso, que es la aceleración, ya vamos a tener los resultados necesarios para poder sustituir en esa expresión. ¿Ya? Cuestiones de observación, lo siguiente. Si esta persona, que es la que está aplicando la fuerza, ahora se ubica en este punto, es decir, así, entonces, ¿qué es lo que se va a modificar? ¿El eje X o el eje Y, chicos? ¿Puede repetir, Lice? Si a la persona que estaba en el gráfico original la ubicamos acá en este sentido, donde está el muñequito de color rojo, ¿cuál de los dos ejes del plano cartesiano se va a modificar? ¿El X o el Y? El X. Entonces, ¿qué va a pasar? La fuerza va a cambiar de sentido aquí en el diagrama y la fuerza de fricción también. Y esto repercute en que esta expresión también cambie en los signos esas magnitudes. ¿Ya? Entonces, no se vayan a confiar de que siempre se va a escribir F más peso en X menos FR, sino que todo depende del contexto. ¿Ya? Bien, chicos. Creo que no hay más preguntas hasta ahí, ¿no es cierto? Ya, bueno. Creo que entonces quedamos hasta ahí con esta clase.